Dios les bendiga en esta hermosa mañana, hermanos. Amén. Y quiero iniciar con dos preguntas. ¿A cuánto nos ha bendecido Dios en esta semana? Amén. A todos, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos agradecido esas bendiciones? Amén. Amén. El tema de esta prédica de esta hermosa mañana, hermanos, lo titulé como Lo extraordinario vuelto ordinario. ¿Por qué tomé este título? Pues en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, Dios obra de muchas maneras. Dios hace milagros de maneras infinitas, impresionantes, pero a veces para nosotros es algo común. O también los leemos en su palabra y nosotros lo tomamos como que, bueno, algo que pasó, algo ordinario, algo que tuvo que suceder, sucedió y está escrito. Pero verdaderamente no nos damos cuenta lo extraordinario que es. Puede ser que nuestra mente no alcance esa dimensión de lo extraordinario, de lo que hemos leído, de lo extraordinario que estamos viviendo día a día. Y para tomar todo esto en cuenta, para desarrollarlo mejor, quiero que nos vayamos al libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 13 al 15. Con un amén cuando lo tengan, hermanos. Éxodo capítulo 16, versículos 13 al 15. Aquí vamos a hablar de un milagro impresionante que Dios hizo con el pueblo de Israel. Después de haberlos sacado de la esclavitud en Egipto, pues el pueblo de Israel entró en el desierto. Y ellos decían, pues, me sacas de la esclavitud en Egipto, pero vengo a morir de hambre aquí al desierto. Ellos quejándose, ellos poniendo pues trabas, ellos diciendo, murmurando a las espaldas de Moisés y de Aarón, diciendo que para qué nos sacaron de Egipto si vamos a venir a morir de hambre aquí en el desierto. Y bien, aquí es donde Dios en su inmenso poder les demuestra al pueblo que ellos no están solos. Y nos dice en el versículo 13, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. El pueblo tenía hambre, el pueblo pidió comida. Dios les dio comida. Y más que eso, pues, les dio carne, les dio codornices. No sé cuántos han visto las codornices o cuántos las han probado, porque yo no tengo esa experiencia, pero imagino que debe ser como pollo, ¿verdad? Porque es un ave. Entonces vemos que el pueblo tenía hambre y Dios les sació esa hambre no con cualquier alimento, con carne, con pollo. Qué rico, ¿verdad? Y después siguió su milagro. Eso fue por la tarde. Y anocheció y después amaneció. Y en la mañana dice que después del rocío, cuando cesó el rocío, algo había ahí. Algo había caído. Y dicen que ese era el pan que Jehová les mandó, el maná, de lo que ellos se iban a alimentar. Y algo muy impresionante de esto es que no solo fue esa vez, sino que dice que era cada día. Cada día el pueblo despertaba y sabía que allá afuera había comida, había alimento. Eso era diario, nunca faltaba. Pero ¿qué pasa? Lo extraordinario, entonces para el pueblo, se volvió ordinario. ¿Por qué? Porque pasaba a diario, pasaba todos los días. Y llega un punto en donde el pueblo, pues, empieza otra vez a quejarse. Y quiero que vayamos a Números, capítulo 11, versículo 4 al 6. Números, capítulo 11, versículo 4 al versículo 6. Con un amén, hermanos, cuando lo tengan listo. Nos dice su palabra.
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Podemos ver, pues, el raciocinio humano, el pensar humano, que bueno, ellos miraban, dice que solo sus ojos era lo que miraban, ese maná, todos los días, y empezaron a recordar cuando estaban en Egipto, que allá comían pescado, que allá comían pepino, melones, puerros, ajos. Empezaron a volver a recordar ese pasado, pero no recordaban que eran esclavos ahí, no tenían libertad como ahora, y se quejaban de ese milagro inmenso que Dios había hecho, que les daba de comer día a día. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque pasaban todos los días lo mismo, Dios les daba de comer siempre, hizo varios milagros más. Recordemos en el día cuando ellos tenían mucho calor, ¿qué hizo Dios? Mandaba una nube para que les tapara el sol y ellos pudieran caminar. Y en la noche, recordemos que en los desiertos, pues por las noches hace mucho frío, la temperatura desciende exageradamente. ¿Y qué hacía Dios? Les mandaba una columna de fuego para que les iluminara el camino y para que les diera calor. Ellos veían los milagros, se puede decir, día a día, pero eso se volvió común y corriente para ellos. Ya no se impresionaban, ya no decían, bueno, ¿cómo es que sucede esto? Y a veces en nuestras vidas sucede esto también. Muchas veces sucede que estamos acostumbrados a los milagros, a las bendiciones todos los días, que se nos hace una rutina. Se nos hace, pues, esto tiene que pasar porque va a pasar. Esto va a pasar porque se lo pedí a Dios, o esto va a pasar porque ese es mi destino. Ese es nuestro pensamiento. Pues lo extraordinario de Dios se vuelve ordinario para nosotros. En las clases de los días jueves, pues veíamos las profecías, ¿verdad?, que anunciaban a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento y se cumplían en el Nuevo Testamento. Y si nosotros lo leemos cuidadosamente, eso es algo extraordinario. ¿Cuántos años atrás, miles de años atrás, se predijo esto? Se había dicho que iba a venir un Salvador a salvar al pueblo, a perdonar nuestros pecados. Iba a ser torturado, iba a ser humillado, y miles de años después se cumplió. Es algo extraordinario. Pero si nosotros lo leemos solo por leerlo, va a ser algo común. Va a decir, bueno, esto pasó y ahí quedó. Entonces, lo maravilloso de Dios, lo enorme de Dios, a veces para nosotros se vuelve común y corriente. ¿Y por qué es esto? Pues bien, puede ser que nuestro corazón ha perdido la gratitud hacia Dios, que nuestro corazón ha perdido ese asombro, ese temor que debe de tener hacia nuestro Padre Celestial. Cuando vemos todas esas bendiciones que Dios nos regala, pues a veces dejamos de agradecer y también dejamos de valorarlas. Pues se nos vuelve todo muy común y muy corriente. Pero a veces, pues es muy peligroso el peligro de acostumbrarse a los milagros. Podemos ver en el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, había milagros por doquier, todos los días. Y ellos se acostumbraron a esto. Y esto trae consecuencias. Hay mucho peligro cuando nosotros nos acostumbramos a ver demasiados milagros. ¿Por qué? Porque podemos ver que el pueblo de Israel veía caer maná cada mañana, sin faltar. Toda la mañana cuando ellos despertaban, ahí estaba el maná. Pero en lugar de dar gracias, empezaron a quejarse. Empezaron a recordar lo que hacían en Egipto, que ya tenían variedad para comer. Y lo que ellos hacían era quejarse. Y ahora, en nuestros tiempos, nosotros pues nos acostumbramos a despertar con vida cada mañana. A veces pues tenemos esa seguridad tan inmensa que en la noche decimos, a ver qué voy a comer mañana. A ver
¿A dónde voy a ir a pasear mañana? ¿Y quién nos da esa seguridad que vamos a despertar mañana? Dios. Y si nosotros confiamos en Él y sabemos que Él va a hacer ese milagro, porque es un milagro, hermano, despertar cada mañana, abrir sus ojos, respirar, y si usted todavía tiene ese privilegio de escuchar los pajaritos cantar, es un milagro inmenso. Amén. Y es algo que nosotros pues lo tomamos como algo común y corriente, porque tengo que despertar, porque tengo que volver a trabajar, tengo que volver a ver a mi familia. Y otra cosa muy importante también es que nos acostumbramos a siempre estar saludables. Sabemos que si vamos a despertar saludables. Nos acostumbramos también a ver a nuestros familiares día a día. Nos acostumbramos también a trabajar, a ir a trabajar. Sabemos que si en la mañana yo despierto, saludo a mi familia, despierto con salud, después yo me voy a trabajar. Y estamos acostumbrados a eso. Pero no sabemos, no nos damos cuenta, lo extraordinario que todo eso es. Lo extraordinario de esos milagros que Dios hace al hacerme despertar con salud, ver a mi familia, abrazar a sus hijos, abrazar a mis padres, y si pues ya tiene nietos, abrazar a sus nietos. Es algo extraordinario que Dios nos regala día a día. Y lo extraordinario que cuando vamos para nuestro trabajo, nosotros estamos seguros que vamos a llegar al trabajo. ¿Por qué? Porque Dios está ahí conmigo, porque Dios me va a llevar hasta ahí. Y a veces eso se vuelve común en nuestro diario vivir. Sabemos que de lunes a sábado yo me voy a despertar y voy a ir a trabajar. Y estamos seguros de eso porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero a veces nuestro corazón se olvida de todo eso. Se acostumbra y deja de agradecerlo. Y deja de valorarlo, lo importante que es. Porque a veces no es necesario ver milagros inmensos para creer en Dios, para aprender a valorarlos. No es necesario. Con estos simples, podemos llamarlos milagros del diario vivir, podemos darnos cuenta. El despertar con vida, el despertar con salud, el despertar con familia. Y también nos acostumbramos a congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Sabemos que cada primer día de la semana, el día domingo, llega, yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que estar con la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Eso debe de ser cada domingo. Pero si lo tomamos como una rutina de cada domingo, le vamos a perder el sabor. Vamos a venir solamente a sentarnos ahí, a escuchar, a cantar, a participar de la Santa Cena y ya estuvo. Es lo que hago por la mañana porque sí. Porque ya me acostumbré, desde niño me dijeron que debía de hacer eso, ir el domingo a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, cantar y ya. Entonces nuestro corazón empieza a perder esa sensibilidad, a expresar verdaderamente cada primer día de la semana a lo que tengo que venir. Tengo que venir no solamente a escuchar, sino a retener esa palabra y a actuar en esa palabra, a adorar verdaderamente a Dios en las alabanzas. Entonces a veces nosotros nos acostumbramos cada primer día de la semana a congregarnos y a escuchar la palabra de Dios. Pero a veces olvidamos lo afortunado, lo extraordinario que eso es. Que usted se despierte el día domingo, venga en su carro, le toque tomar el autobús, o pues tener la bendición de que nosotros tenemos que está a media cuadra la congregación y estar aquí, venir a escuchar la palabra de Dios, porque Él nos permitió hacer todo eso. Y a veces somos así, como el pueblo de Israel, que de tan cómodos que estamos, que nos quejamos, que decimos, bueno, lo tengo todo, ¿para qué me voy a preocupar? Estoy feliz, estoy sano, voy a disfrutar. Y se nos olvida agradecer. Por eso les preguntaba al inicio, ¿a cuánto nos bendijo Dios? Todos dijimos amén. Y me alegró mucho que cuando pregunté que cuántos hemos agradecido esas bendiciones, todos dijeron amén también. Y eso es muy importante porque su corazón no ha perdido la gratitud hacia Dios. Porque su corazón está valorando cada milagro que Dios hace en nuestras vidas.
Y eso es bueno, hermanos. Mantengámonos siempre así. Y entonces, si nosotros nos acostumbramos a los milagros, pues cuando dejamos de valorar las bendiciones, el corazón pierde la gratitud. Cuando usted sienta que ya los milagros que Dios hace en su vida ya no lo sorprenden, ya no lo emocionan, ya no lo impactan, eso significa que su corazón está perdiendo esa gratitud hacia Dios. Otro punto que traigo para predicar esta mañana es: la falta de gratitud nos hace desear lo que no conviene. El pueblo de Israel dijo en Números 11:6: nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Olvidaron que habían sido esclavos en Egipto y comenzaron a recordar solamente lo que habían comido allá. Ellos olvidaron que mientras estaban en Egipto, ellos eran esclavos. Ellos tenían que trabajar para el faraón, no para ellos mismos. Si no trabajaban para el faraón, ellos no comían. Si no trabajaban para el faraón, ellos pues iban a ser castigados. Pero ellos recordaron solo lo que les convenía. Cuando pues ya no les gustaba lo que estaba pasando por el desierto. Ellos solo recordaron el pescado que comían. Ellos solo recordaban las frutas que comían, los vegetales que comían, las legumbres que comían. Pero no recordaron que allá eran esclavos. Entonces, la falta de gratitud nos hace desear lo que no nos conviene. Nos hace desear cosas que pasaron, que en el momento nosotros las mirábamos bien, pero estaban mal. Y entonces, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, comenzamos a idealizar el pasado y a menospreciar el presente. Cuando nosotros en el presente, pues ahora tenemos problemas, tenemos enfermedad, lo primero que hacemos es recordar: la semana pasada que estaba bien, que me sentía bien, la semana pasada que no tenía problemas, qué bonito era ahí sí Dios me quería, ahí sí Dios me tenía bien. Menospreciamos que en el presente, aunque estemos enfermos, aunque tengamos problemas, Dios está ahí con nosotros. Dios nos hizo despertar, Dios nos hizo levantarnos de la cama y poder caminar. Dios nos hizo ver un nuevo día. Pero a veces, cuando estamos en problemas, cuando estamos en el desierto, se nos olvida todo eso. Y recordamos las cosas bonitas que ya pasaron. Y recordamos cuando yo estaba bien, cuando yo estaba feliz, cuando yo era alegre. Todo lo del pasado, lo bueno, lo recordamos. Pero no recordamos también que también habían problemas en el pasado. También sufría en el pasado. Pero nos gusta quejarnos de lo que pasó. Y como no tenemos gratitud, pues nos importa más lo que pasó que lo que está pasando. Así como el pueblo de Israel. Le importaba más lo que comían allá que estar libres y que Dios los alimentaba día a día, pero estaban en el desierto. Entonces a ellos no les gustaba eso. No les gustaba estar sufriendo. Y eso es lo que hace la falta de gratitud. También debemos mantener viva la capacidad de asombro. Debemos siempre mantener viva esa capacidad de asombrarnos por cada uno de los milagros que Dios hace. Porque sabemos que Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Un Dios que hace milagros sin importar cuál sea el problema. A Dios no le importa si el problema es gigantesco, si el problema es pequeñito. Él va a obrar de la misma manera. Él lo va a hacer siempre de la manera que Él quiere. Y la misericordia de Dios son nuevas cada día. Amén. Recordemos, Dios siempre hace obras nuevas cada día. Cuando éramos pequeños y nos regalaban un juguete nuevo, nosotros nos sorprendíamos. ¡Wow! Y este juguete bonito, con olor a nuevo, de paquete, sorprendidos. Y podemos imaginar si nos regalaban otro juguete nuevo al día siguiente. Otra vez asombrados. Entonces, así es Dios con nosotros. Cada día nos da bendiciones nuevas. Todo es nuevo cada día. Si usted se despierta un día, vienen bendiciones nuevas. No es la misma bendición que me dio ayer, no.
Es una bendición nueva porque es un nuevo día. Y quiero que vayamos a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Amén, hermanos. Nos dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nos dice en Lamentaciones, Jeremías, el autor de Lamentaciones. En este contexto, pues el pueblo de Israel era conquistado en cada momento, era exiliado de su propia tierra, era destruido, era saqueado, pero Jeremías dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y en la actualidad es igual, hermanos. Por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos por el mundo. Porque el mundo, ¿qué quiere para con nosotros? Destruirnos. Satanás quiere devorarnos. Satanás quiere sacarnos de aquí, tirarnos en el mundo, revolcarnos, y allá, pues, este ya es mío, aquí se queda. Eso es lo que quiere Satanás con nosotros. Pero gracias a la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí. Seguimos aquí, al pie de la bandera, firmes, siempre dispuestos a ayudar, a colaborar con nuestro Padre Celestial. Y nos dice Jeremías que en el versículo 23, nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro Padre. Grande es su fidelidad. Dios es enorme, Dios es fiel con cada uno de nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cada día trae una nueva oportunidad para experimentar la gracia del Señor. Como le mencionaba en el punto pasado, todos los días hay bendiciones nuevas de nuestro Padre Celestial. Y cada día es la oportunidad que nos da Dios para experimentarlas. Para que nosotros veamos que Él es fiel. Para que nosotros veamos que Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Pero a veces esas cosas las miramos como cosas ordinarias, como cosas comunes, como cosas que tenían que pasar porque tenían que pasar. Y punto. Eso es lo que nosotros, pensamos. El milagro más grande no siempre es el más espectacular. Muchas veces es que Dios sigue sosteniéndonos, guiándonos y permaneciendo con nosotros. Como les mencionaba, a veces el milagro pues más impresionante, el milagro que nuestros ojos puedan ver físicamente, que pues como en la antigüedad, que se veía cómo Jesús resucitaba a las personas, cómo Jesús sanaba a los leprosos, eran milagros impresionantes, eran milagros pues que me imagino que la gente que los vio quedaba impactada. Pero a veces nosotros no debe ser necesario un milagro así para impactarnos. No debe ser necesario que pues venga alguien aquí o que baje Jesucristo otra vez y venga a revivir muertos, sino que con el simple hecho de que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, debe ser suficiente para hacernos entender que es un Dios todopoderoso, que es un Dios extraordinario, no es un Dios ordinario. Porque también, como mencionaba nuestro hermano Manuel el jueves en su clase, que en varias, pues, se puede decir, no sé si llamarlas religiones o costumbres, por ejemplo, los griegos, los romanos, los indios, etcétera, tienen sus dioses. Pero se menciona que ese Dios nació y ese Dios murió. Y ahí queda la historia. Ahí queda, podemos decir, por ejemplo, la historia de Zeus, ahí queda la historia de Thor, ahí queda la historia de Buda,
ahí quedan. Pero nosotros, pues, Dios convertido en Jesús, bajó a la tierra, nació, está aquí la prueba. También Él murió. Pero lo maravilloso, lo extraordinario, es que Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos, venció a la muerte. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que impactar bastante en nuestro corazón. Entender que adoramos a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios misericordioso. Y para terminar, no permitamos que lo extraordinario de Dios se vuelva ordinario en nuestras vidas. Hoy es tiempo de volver a valorar la salvación, de volver a valorar la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios, aprender a valorar la oración, la familia de la fe, cada bendición que el Señor nos concede. Tenemos que aprender a valorar todo eso, a valorar que nosotros, por medio de Cristo Jesús, fuimos salvos. A valorar también que Cristo Jesús, al ascender al cielo, nos dejó al Espíritu Santo. Hay que valorarlo. Ese Espíritu Santo que nos dice a nosotros lo que está bien, lo que está mal, qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, qué es lo que quiere Dios que yo haga. Es lo que el Espíritu Santo se ocupa en nosotros. Aprender a valorarlo, aprender a valorar la palabra de Dios. Esto que está aquí, esto tan extraordinario, esto tan inmenso, que nuestros ojos leen y a veces se quedan perplejos. A veces nos quedamos, ¿cómo puede ser posible todo esto? A valorar ese medio de comunicación que nos dio Dios también, directamente con Él, con un mediador que es Cristo Jesús. La oración. Aprendamos a valorarla. Se ha estado hablando mucho de la oración en la iglesia de Cristo y eso es muy bueno. Hay que orar unos por otros. Aprendamos a valorar ese, podemos decirlo, ese milagro, ese bonito gesto que ha tenido Dios con nosotros, de que podamos tener una comunicación directa con Él 24 horas, 7 días a la semana. Aprender a valorar la familia de la fe, los que estamos aquí. Porque entre todos nosotros nos apoyamos en nuestras dificultades. Todos tenemos problemas en nuestra vida personal, pero esos problemas a veces se solucionan como una familia en la fe, como una familia que siempre va a estar ahí para darnos la mano, para decirnos, hermano, sigue adelante, Dios te bendiga, Dios va a obrar en tu vida y Dios va a estar siempre protegiendo tus pasos. Y también aprendamos a valorar cada bendición que el Señor nos concede. Por medio de la oración nosotros pedimos a Dios muchas cosas y muchas de esas cosas Dios nos las concede. Aprendamos a valorarlas. No perdamos esa actitud de asombro, no perdamos esa gratitud en nuestro corazón. Cuando recuperamos un corazón agradecido, volvemos a reconocer que cada día con Dios sigue siendo un milagro. Cuando nuestro corazón lo agradece siempre, cada día, si estamos con Dios, va a ser un milagro. Cada día Dios está conmigo, es un milagro. Y este es lo último, hermanos, un llamado que debemos de preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Qué bendiciones de Dios he dejado de valorar? ¿Cuáles son esas bendiciones que Dios me da día a día que yo veo como que es algo común, que ya lo dejé de valorar? Pensemos en eso, que en nuestra mente esté esa pregunta. ¿Qué bendiciones he dejado de valorar? Porque pasan cada día, porque yo sé que tienen que pasar. ¿Qué no es lo que hemos dejado de valorar? Y si lo encontramos, pidámosle al Señor que renueve nuestra gratitud y nos permita ver nuevamente como extraordinario todo lo que Él hace en nuestras vidas. Pensemos en ello, hermanos. Pensemos en esa pregunta. ¿Qué he dejado de valorar? ¿Qué milagro, qué bendición de Dios he dejado de valorar en mi vida? Y pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos vuelva a hacer nuestro corazón un corazón lleno de gratitud, que volvamos a valorar esos, podemos decir, en nuestro pequeño pensar, en nuestra pequeña mente, esas cosas que tienen que pasar día a día, pero realmente Dios no está obligado a despertarme cada día. Dios no está obligado a darme de comer día a día. Dios no está obligado
a decirme que pues día a día tengo que trabajar. Así que empecemos a valorar todo lo maravilloso que Dios nos da, todo lo enorme que Dios es conmigo, la misericordia que Dios tiene con nosotros. Valoremos esa familia tan hermosa que Dios nos dio y que nunca pase por nuestra mente lo extraordinario de Dios. Lo que Dios es extraordinario no se vuelva algo ordinario en nuestra vida, porque estaremos perdiendo mucho de lo que Dios hace por nosotros. Valoremos, como les mencioné, la oración, valoremos esa salvación que estamos batallando por ella, estamos en esa lucha, pero sabemos que la salvación está ahí y depende de nosotros si queremos valorarla para bien o si queremos despreciarla. Así que no permitamos que lo extraordinario de Dios se vuelva ordinario en nuestras vidas y que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.